está en nuestra lista de los 69 jugadores que estamos haciéndole seguimiento. Esta semana tenemos a John Arias. Espero que les guste y vamos a arrancar. John Adolfo Arias Andrade nació el 21 de septiembre de 1997. Ya está pronto, en un mesecito aproximadamente, va a cumplir 29 años en el departamento del Chocó, más exactamente en Quito. Y Chocó no es cualquier departamento, es una de las regiones más golpeadas por el abandono estatal. Tiene selva, tiene río, tiene calor y muchísimo talento, muchísimos futbolistas. Y lo que no tiene, infraestructura. Pero tiene mucho para hacer. Arias lo cuenta en muchos aspectos de su vida. Habla del Chocó de una forma tan linda que le dan ganas como uno decir que uno no conociera Chocó, uno dijera, espectacular ese departamento, pero uno sabe qué es el Chocó, uno ha escuchado, uno ha visto, y más con todo esto, lo que pasó el terremoto, que aún más de 10 días hay municipios, hay pueblos que no han sido atendidos por este gobierno y por cualquier gobierno, por el tema de la comunicación, por el tema de las redes sociales, por el tema del internet. Es uno de los departamentos más golpeados y abandonados por cualquier estado de acá en Colombia. Y Jonarias lo dijo en su momento. Nunca tuvo los implementos deportivos para practicar su deporte. Él jugaba con lo que tenía. Jugaba en canchas que irónicamente no eran canchas, en calles donde llovía y se volvía un barro, se volvía un lodazal, como se le dice por ahí también. Curiosamente, de ahí vienen muchos futbolistas de esos barrios vulnerables, de esas ciudades que son olvidados por el Estado. Pero ahí han salido unas historias tan bonitas de jugadores tan espectaculares, pero también historias muy duras que considero que el jugador colombiano, o que ningún jugador colombiano, ningún niño tiene que pasar o que tiene que vivir. Para mí los niños tienen que ser tan sagrados y tienen que ser tan educados de una forma que puedan tener no todos los privilegios, pero que puedan vivir en paz, que puedan acostarse con su plato de comida. Ese sería la Colombia perfecta, ese sería el momento perfecto. Es difícil, pero hay que trabajarlo. Y Arias cuenta una historia. Él tiene una cicatriz que dice que es para toda la vida. Y es producto de esas canchas, de esos estados donde practicaban el fútbol. Cuando era muy chiquito, producto de su caída, se hizo una cicatriz en la pierna. Y hoy en día lo tiene y lo deja muy presente y siempre lo recuerda, o siempre cuando va a algunas de sus entrevistas menciona ese momento incómodo que pasó de su infancia, esa cicatriz, pero él lo recuerda como una cicatriz donde recuerda de dónde viene. John les cuenta que en sus entrevistas tuvo una infancia de mucha escasez, bastante escasez. No siempre tuvo para los guayos, para el balón, como los otros pelados que sí tenían. Para llegar a los entrenamientos, pues duraban horas. Tenían unos planteamientos muy largos porque no les alcanzaba la plata. Con escasez. No tengo información muy precisa de su familia, solamente quería mostrarlos. Esas fotos son desde la propia red social de Instagram de John Arias. Si ustedes hacen un desliz desde su perfil, van a ver solamente fotos de su mujer, su niño y su familia. Bueno, y los clubes donde está. Pero ve la importancia de la familia, ve la importancia de su mujer, que ya es su familia con su niño y con su perrito. Ve la importancia de ser que la familia está por encima de ese mundo, a ese surreal que hay detrás del dinero. Fiestas, viajes descontrolados. Este es John Arias. Ver a este chico, no, usted no lo va a ver con la camioneta o con el lujo. No, usted va a ver a un John Arias con su familia, con su mujer, con su niña. Esa niña es preciosa, mandándole picos, haciéndole de todo. De hecho, es un amor de Dios esta familia. Entremos en detalle de cómo fue el proceso de John Arias para llegar hoy a donde día hoy está. Acá el dato es muy, como dicen, muy random, por llamarlo así. John Arias no empezó en Colombia, él se formó en México y él se formó más exactamente en los Dorados de Sinaloa. Y después de ahí pasó a los Xolos del Tijuana. Mientras algunos sueñan con ser o con debutar en algún club acá en Colombia, él a su corta edad tuvo que debutar y fue la forma, considero que fue la mejor forma que pudo debutar o llegar al fútbol profesional, como un Falcao, son jugadores que se empezaron su carrera fuera de Colombia. Eso le pasó a John Arias. Empezó por los Dorados del Sinaloa y después por los Cholos de Tijuana. Los Cholos de Tijuana son un poco más conocidos. No tengo el dato exacto a qué edad se fue a México y por qué edad pasó por estos clubes que le estoy mencionando. Lo que sí sabemos es que a los 21 años llegó y firmó
con un club de acá de Colombia, más precisamente con el Patriotas de Boyacá. Sí, el mismo que está en Tuja y que hoy en día está en la B. A los 21 años. Ahí lo prestaron a mi equipo. Sí, a mi equipo, a Llaneritos. A los 21 años lo prestaron, más exactamente en el 2018. Llega a Llaneros. Yo lo recuerdo por ahí en esos momentos. No, voy a ser honesto, no tenía el talento como hoy en día lo tiene. Era un jugador, discúlpeme la palabra que voy a decir, normalito, de esos que quieren triunfar. Y para que se haga una idea, esta es la presencia de Llonares. Un chico, esto fue en el 2018, con toda la actitud de querer romperla. Llaneros en esos momentos estaba en la B. Estaba arrancando, estaba recién comprada la ficha de Llaneros. Llaneros lleva 11, 12 años. Creo que me va a fallar la memoria, pero como que 12 años. Uy, Dios, me falló la memoria, mejor no damos ese dato. Pero Llaneros no es que lleve muchos años como institución. Anteriormente era el compensar, algo así que era la ficha de Llaneros. Compensar, si no estoy mal, era la ficha de Llaneros. Pero este era Llaneros, con la camiseta de Llaneros. Era la moda en ese momento los jugadores con ese corte. Dirá Llaneros, uy no, ¿cómo van a sacar esa foto? Y debutó el 17 de febrero en un empate contra Fortaleza, que hoy Fortaleza ya está en la A. Y su primer gol fue un mes después contra la Unión Magdalena, que también está en la A. Pero ese gol fue por Copa Colombia. Su carrera para arrancar en el fútbol profesional colombiano no fue de las mejores. Dejó huella en Llaneros. Yo lo recuerdo. No al nivel como estaba jugando hoy, pero sí lo recuerdo. Ese jugador calladito, sorpresita, que sacaba al uno, sacaba al otro, que en esa época le faltaba tener un poquito más de paciencia al definir, al tocar, pero es lo normal a esa edad, a los 21 años. Pero usted debutar a los 21 años en un equipo profesional en Colombia, dentro del fútbol se ve que ya es viejito, digámoslo así en pocas las palabras, viejitos, pero muy pocos han podido pasar esa barrera. Ejemplo, un Duque, que también empezó a esa edad de los 21 años a ser profesional. Y John Arias sigue haciendo su carrera a los 21 años. Ahí de Llaneros salta al América. Ahí firma su primer contrato serio. Ganó la liga del 2020. Ahí lo ve su contento con su liga. En ese equipo estaba Graterol, el arquero venezolano, que fue uno de los mejores arqueros de ese América en el 2020. Después del América llegó la Independiente de Santa Fe. Y llegó en el 2021 el Independiente de Santa Fe. Y en esas épocas que están jugando Santa Fe versus River por la Copa Sudamericana, que precisamente mañana juegan el partido de vuelta, John Arias estuvo en el partido de River contra Santa Fe, que a River le tocó y que el arquero era como el central, se me olvida el nombre presente del arquero, ese penoso partido que perdió Santa Fe con llamémoslo así, con esa penosa alineación que tuvo que hacer el River Plate por tema del COVID, por temas de los que estuvieron afectados por el tema del COVID. Ejemplo, Llonares estuvo en ese equipo y estuvo en ese partido. En Santa Fe ya estábamos viendo la calidad de jugador que era. Para los que recuerden de pronto de ese Santa Fe del John Arias, crack, pues era uno de los más nombrados. En esa temporada, en el 2021, Santa Fe, como les mencionaba, tuvo participación en Copa Libertadores. No fue el más brillante, pero sí era uno de los más destacados y venían destacándose partido tras partido. Yo considero, y en los partidos que el Santa Fe tenía buena participación. Y ahí es donde empezó todas las miradas como de los clubes internacionales en fijarse en él. Y más precisamente en este lado de Sudamérica se fijó un grande, el Brasil. Y ahí es donde llega al Fluminense. En Fluminense lo que hay es historia, lo que hay historia por contar. Aquí lo que hay es historia por contar. En agosto del 2021 firma con el Fluminense, firma por 4 años. Debuta rápido, o sea, llegó, se colocó los guayos, entrenó y listo, debutar. Jugó con el Fluminense 230 partidos, 47 goles, dio 55 asistencias. Esas son algunas de las cifras para que se den cuenta la clase de jugador que ya se estaba deslumbrando en Fluminense. Y a raíz de eso fue que fue convocado a la Selección Colombia. Pero más que a raíz de eso, de ser convocado a la Selección Colombia por jugar por el Fluminense, no. Esa no, considero que no es una razón de peso única propia para ser convocado a la Selección Colombia. No, él fue el tercer mejor jugador de ese Mundial de Clubes del 2023 con el Fluminense. O sea, imaginen el talento y la calidad que tenía para que sea balón de bronce en un mundial de clubes, un mundial que estuvo el Chelsea, el Bayern Múnich, el PSG, y que tú quedes como balón de oro entre tantas figuras que tenían ese mundial de clubes.
Con el Fluminense ganó la Copa Libertadores del 2023. Ganó el Carioca 2 veces. Ganó la Recopa Sudamericana en el 2024. Y recuérdelo muy bien, metió doblete en la final. Es por eso que yo digo que este jugador en silencio, bueno, contando todo esto, pero siendo titular, teniendo minutos, teniendo participación, siendo influyente, no es el tipo jugador que a veces consideramos que ganó esto, pero fue en la banca. Ganó esto y jugó un partido y se llevó el título porque estuvo en la banca. No. Son estos jugadores que fueron participativos, que metieron goles en las finales, que estuvieron mostrándose. Este es el Chocuano, sí señor. El mejor jugador de la plantilla de Fluminense y el tercer mejor jugador de un mundial de clubes. Por encima de estrellas como Haaland, Rodrigo, toda la plantilla del Chelsea, toda la plantilla del PSG, toda la plantilla del City es de peso. En julio de 2025, después de casi 4 años, como estaba acordado, se despide el Fluminense. Recuerde, jugó 230 partidos, metió 47 goles, 55 asistencias en 4 años, casi 4 años. Era un ídolo en Fluminense y se fue siendo ídolo. Se fue siendo ídolo. El Fluminense en ese mundial de clubes perdió en semifinales contra el Chelsea que fue campeón. Después de ese mundial llegaron, ¿cómo puedo decirle? Las contrataciones llegaron, pues fue un mercado que le dio espacio para que siendo bronce, como uno de los tres mejores jugadores de ese mundial, pues le abrió vitrina. Pero considero que hace poco miraba una historia, miraba un comentario que decían que estos jugadores o estas plantillas de jugadores que están en el Fluminense, que están como en el top 5 de los grandes clubes de Brasil, es para que lleguen a clubes grandes de Europa y no a clubes de media tabla para abajo. Porque estos jugadores están acostumbrados a ganar todos los partidos, a estar en un ambiente ganador y llegar a un club donde su mayor reto sea sostenerse, aguantar la categoría. Es por eso que soy partidario de lo que decían. Estos jugadores que están en clubes top 5 de Brasil, si son vendidos o llegan a un club de Europa, la idea es que lleguen a esos clubes en los países correspondientes, pero a los mejores clubes que sean cuarto, máximo que lleguen hasta el quinto, pero que estén en el top 5 de sus grandes clubes. Llámese Bayern Múnich, llámese un Chelsea, un Tottenham, un Manchester United. Pero ir a jugar a unos equipos que su mayor deseo, su mayor objetivo es sostenerse en la Premier. Yo no voy a decir ni voy a juzgar a John Arias porque se fue para allá. Es momento, también es el deseo de uno ir a jugar a la Premier League, que a usted le digan, ven, te vamos a pagar lo mismo, pero vas a jugar en la Premier League. Cuando ya sabes que ya lleva 4 años en este club, le diste todo, le vas a generar ingreso al club, porque eso es lo otro también, que estos jugadores no se van gratis, estos jugadores le dejaron plata al club, le dejaron plata. Fue una transferencia de 27, casi 30 millones de euros. Le dejó plata al club. No fue que no quiso renovar y se fue gratis para Inglaterra, no. Fue vendido, le dejó plata a su club y se fue para Inglaterra a cumplir su sueño. ¿Qué es su sueño? Jugar quizás en la Premier. ¿Quién no desea? O sea, yo quiero decir que el jugador de fútbol que esté en la actualidad, a esa edad de 18, 19, 20, 21 años, le digan, hey, te pagamos lo mismo, pero en Inglaterra. Y fue cuando llegó la contratación de él. En julio del 2025, estamos hablando hace un año exactamente, bueno, casi año, sí, más de un año, se fue para el Wolverhampton. Uy, lo pronuncié bien. Me queda muy difícil, ¿verdad? De los clubes de la Premier League, es uno de los clubes que más se me dificulta pronunciarlo. El Wolverhampton. Lo pronuncié bien. Y era el sueño europeo. Como todo colombiano, como todo que yo estoy seguro que le gustaría ir, llegar a Europa y triunfar, como lo ha hecho Luchito Díaz. Y hay que ser muy sinceros, no le fue muy bien. Venía acostumbrado a un club de Brasil donde su objetivo es ganar Copa Libertadores, llegar a las instancias finales de Copa del Libertadores, de estar en los primeros del torneo paulista, bueno, de los torneos paulistas o de los torneos que jueguen en Brasil, de estar rodeado de jugadores de peso, como tuvo en el Fluminense, ir a llegar a un equipo donde su objetivo es mantenerse en la Premier, donde no tenía ese tipo de pensamiento de salir adelante, bueno, vamos a pelear por la Premier, vamos a jugar torneos, vamos.
¿no? Llegó un equipo muy pasivo, a veces tenía, y llegó con la 10, a le dieron fue la 10. Fue un equipo que descendió y ahí fue donde empezaron a, bueno, estaba prácticamente descendido. Él solamente alcanzó a jugar 6 meses. Hasta diciembre del 2025 alcanzó a jugar. Ya el equipo estaba casi descendido. El club, viendo ese tipo de situación, intentó como recoger capital o que no se perdiera sus activos o se depreciaran tanto sus activos y comenzaron a vender jugadores. Y entre esos llegó la oferta del Palmeiras. ¿Tuvo la opción el Fluminense? Sí la tuvo. La diferencia, si no estoy mal, la diferencia estaba aproximadamente de 3 a 5 millones de dólares, de euros, de 3 a 5 millones de euros. El que mejor pagó fue el Palmeiras. Y ahí fue cuando en febrero del 2026 llega al club el Palmeiras. Y aquí es donde se ha reencontrado con su nivel. Y ha llegado la expectativa que se tenía por algunos hinchas del Palmeiras no era tan alta, pues venía unos 6 meses totalmente perdido en una liga de las mejores ligas, pero en un club que no estaba jugando a nada. No estaba jugando a nada. Antes de volver al Palmeiras, me gustaría hablar un poco, para que no nos olvidemos de la selección Colombia. Esa familia es hermosa, sinceramente es hermosa. John Arias debuta en la selección Colombia en mayo del 2022. Se volvió como un titular casi fijo de Néstor Lorenzo, pero también podemos decir que se volvió un titular, no se volvió un cambio cantado al minuto 60, minuto 65. Nunca entendí por qué no le dio, o no le ha dado, mejor, Lorenzo, esa participación que él se merece y se la ha ganado por juego, por lo que ha hecho en sus clubes, por lo que ha hecho en la selección Colombia. Él no se ha ganado esto porque sí. Él no se ganó un llamado a la selección Colombia porque me parece una buena opción. Se la ganó jugando, demostrando en sus clubes donde participó. Fue una de las piezas claves de la Copa América del 2024, de esa final que perdimos contra Argentina. Yo digo que esos jugadores, no sé, voy a decirlo así como de esos, ¿han visto los pingüinos de Madagascar? Que son chiquiticos, bonitos y todos trabajadores y que hecho para adelante. Es este tipo de jugador. No es el jefe que dice que hagamos esto, sino que no lo tengo muy presente. Pero es de estos pingüinos de Madagascar que son calladitos y trabajan y son juiciosos, lo que le dicen lo va haciendo. Y Junarias es eso. Un chico que sabe hacer presión, genera juego y hace goles. Él fue el que nos dio el gol contra Ghana de esa clasificación. Él fue. Es este jugador silencioso, calladito, pero es un crack. El 4 de julio del 2026, en los 16avos de este mundial que pasó, que yo recuerdo que casi todos recordamos, él marcó, creo, considero el gol más importante y creo que fue el primer gol en un mundial. Sí, fue el primer gol en los mundiales. Y marcar el gol en los mundiales en los 16avos. Veamos cómo fue el gol. Recordemos ese momento histórico, ese momento solemne. Central Luis y Tomes. Ese fue el gol. Ese fue el gol de los 16avos contra Ghana. Y detrás de toda esa carrera hay una vida personal que Arias ha compartido, yo digo que con mesura en sus redes sociales. Con mesura, pero demostrando que lo más importante es como la familia y como dijo Toreto. Está casado desde diciembre del 2023 en una ceremonia que realizó, si no estoy mal, en Barú, cerca de Cartagena. Eso fue justo antes de viajar, sí, coincide justo antes de viajar al Mundial de Clubes con el Fluminense y donde quedó como el tercer mejor jugador del mundo. Ella es su mujer, Alejandra Ayala. Es una abogada, tiene una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externa de Bogotá. El 2 de septiembre del 2024, Arias anunció el nacimiento de su hija Zoe. Y eso pues emociona mucho a la familia. ¿Y cuál es la familia de Arias? Aparte de su núcleo familiar de primero, el fútbol. Reacciones como las de Juan Guillermo Cuadrado y las de Davinson Sánchez, que mostraban en sus redes sociales, muestran ese compañerismo, esa amistad que ha tenido con John Arias. Un chico que en todas las fotos, en todos los videos, uno lo ve alegre. Yo nunca he visto a John Arias triste. Quizás su mujer sí ha
tenido que vivir momentos difíciles porque el fútbol da momentos de alegría, da muchos momentos de alegría, pero hay momentos que dan tristeza. Quizá no tener los minutos que corresponda en su club, quizás no tener los minutos en la selección Colombia, o quizás los mensajes de los hinchas rivales puedan generar esos momentos incómodos para la familia. Pero ahí está esa mujer que lo ha acompañado en esos momentos en su carrera y apoyó a todo un departamento, mientras John Arias tenía que seguir estar enfocado en su club, en el Palmeiras, entrenándose para la Copa Libertadores, cumpliendo un contrato. Ella estaba a nombre de ella y a nombre de John Arias, o a nombre de la familia mejor, Arias Ayala mejor, decirlo así, estaban respondiendo a un departamento que no le exigieron y que ellos no se quedaron con un mensaje de apoyo por sus redes sociales, tomaron la decisión de ponerse esa camiseta por su departamento. Y Alejandra Ayala es ese bastón. Y más que bastón, yo creo que ahora le llegó otro bastón que es su niña. Soy hermosa esa niña. No me gusta, yo digo que en ocasiones, bueno, casi no me gusta mostrar en las redes sociales temas de niños por respeto a la familia, por respeto. Espero que cuando, si alguna vez llega a ver esto Alejandra Ayala o John Arias, tome fotos con respeto para contar una historia que merece Colombia saber, o más que Colombia, merece historias que les gusten el fútbol saber, que detrás de ese hombre caballeroso, detrás de ese futbolista mejor, detrás de ese futbolista, de ese gambiteador, de ese que llega a que es, yo no sé si es un delantero, es un volante extremo, pero es un volante que lo ve uno en todos lados. Es un volante que ha estado en la parte de arriba, ha estado en el medio, marca, defiende. Pero detrás de ese joven hay una familia. Y detrás de esa familia hay una mujer que ha sostenido las historias de los momentos más difíciles de Jonares. Y detrás de eso hay una niña. Y a lo que iba es que no me gusta mostrar los niños por respeto a la familia. Espero que este video lo hago es con el fin, con todo el respeto de todo, con el fin de que pronto conozcan esos bastones que tiene John Arias y esa unión que hace como familia. Recordamos ese momento tan difícil el 10 de agosto del 2026. Un terremoto de 7.4 sacudió a Colombia. El epicentro fue el San José de Palmar, una zona rural del Chocó. El sismo se sintió, como lo hemos visto en noticias, en Pereira, en Cali, en Manizales, Armenia, Medellín, lo sentí acá en Bogotá y bueno, grandes partes de acá de Colombia. Pero donde hubo las zonas más afectadas fue el Chocó, el Pereira, Cali, Manizales, Armenia. Esos departamentos fueron los más afectados. No me gusta dar las cifras de fallecidos sin tenerlas exactas, pero hubieron muchos. No sé si en el Chocó se vayan a reponer de esta situación. Ojalá el gobierno pueda aprovechar la oportunidad y que podamos ver a Chocó de otra manera. Recuerden que Chocó es uno de los departamentos más aislados y con menos recursos que tiene el país. John Arias no se quedó con solamente una noticia o posteando un Fuerza Colombia o Fuerza Quito o Fuerza Chocó. No, él con su mujer Alejandra Ayala gestionaron los recursos propios, enviaron aviones privados con personal médico, rescatistas, insumos hacia el Quito. Y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Recuerden que el Chocó no tiene agua potable, que las vías se mantienen cerradas. John Arias yo creo que tiene ese corazoncito ya ganado en gran parte acá en Colombia. Son estos jugadores que ha hecho todo por su departamento, sin pedirlo, sin pedírselo. Se lo merece, se lo merece. Totalmente bien merecido, todo para John Arias. Hace poco miraba un tweet de Brasil, un tweet de alguien que decían, bueno, a los hinchas del Fluminense, todo lo que sea con Arias es con Colombia. Y sí, ya John Arias es uno de los más reconocidos acá. Vamos a hacer a mí me gusta hacer como una recapitulación de aproximadamente minuto y medio para que tengan como claro John Arias, para que tengan en cuenta la historia. John Arias es la prueba de que el camino no tiene que ser el más corto ni el más obvio para llegar lejos. Se formó en México. Debutó quizás un poco tarde, para 21 años, es un poco tarde. Pasó por 5 equipos colombianos y brasileños antes de brillar. Sufrió en Europa, en el Wolverhampton y volvió a levantarse en Palmeiras, justo a tiempo para ser uno de los mejores colombianos en este Mundial del 2026. Cuando yo menciono levantarse en el Palmeiras,
es que si vemos la historia o si vemos algunos jugadores de referentes que van a Europa, se pierden y vuelven a Sudamérica, muy difícil vuelven a retomar su nivel. Ese es John Arias. Cuando llegó el momento de volverle algo a la tierra, que lo vio nacer con tan poco, no dudó. Esta es la clase de las historias que en Balón y Punto queremos seguir contando. No solamente los goles, no solamente los clubes, no solamente las historias que puedes ver en la sesión de deportes. Es también este tipo de historias, como irán por ahí, del barro del que salieron. Desde Balón y Punto, les deseamos los mejores de los éxitos a John Arias. Total te queda, aunque sea un mundial mínimo, un mundial te queda con la selección Colombia, 2, 3 más mundiales con la selección Colombia. Has demostrado la capacidad de persona que eres, no solamente en la cancha, en la forma de expresarse cuando te entrevistan, en fuera de las canchas, sin generar polémicas y con lo que hiciste por su departamento y por su ciudad natal. Yo no sé si tengas otro país para demostrar este tipo de calidad, no lo sabemos. También entendemos un poco que a la edad de los 29 años ya llegar a Europa, a un club grande, no es fácil si no lleva un proceso en Europa. Pero donde estés, Arias, eres un crack. Eres un jugador que no la has tenido fácil. Has demostrado que con talento y disciplina se pueden llegar a grandes cosas. Que con talento y su disciplina puedes tener un hogar muy bonito. Que con talento y disciplina puedes también educar a esa niña. Mis felicitaciones por lo que ha hecho por este país, por lo que has hecho por tu municipio. Tendremos a John Arias para ratos en nuestra selección Colombia. Ojalá así sea. John Arias es estos tipos de jugadores que se ganó ya el corazón de más de un colombiano. Es este tipo de jugador que se merece ese pedacito de cielo, se merece que toda su familia le vaya muy bien. John Arias, yo no tengo a las anteriores historias que he realizado hoy en este canal, a todos les digo, mentalidad, porque son los chicos jóvenes que van en su proceso. Yo solamente le puedo decir es, enséñale a estos jóvenes, cuenta tu historia. A mí me gustaría tener la historia de este, pero más al detalle, contada por él. Det- es que la mentalidad del colombiano o del futbolista ha venido madurando por los años. Si hacemos una retrospectiva hacia unos años atrás, pues el jugador colombiano no ha sido valorado o no ha sido valorado, no se ha hecho demostrar de la mejor manera por su forma de ser en los momentos fuera de la cancha, porque dentro de la cancha el colombiano es un crack, pero fuera de las canchas y esa forma de pensar es lo que no ha hecho triunfar el fútbol colombiano. Por eso digo que el jugador colombiano ha madurado, porque hoy en día en Europa nos ven con otros ojos. Ojalá ese tipo de historias, Jonarias, algún día lo puedas contar, si no es en este canal o puedas contar en algún lado. Son esas historias que se tienen que contar. Son esas historias que tienen que llegarle al jugador juvenil. Tiene que llegarle el por qué un chico que hoy en día la tiene y ha tenido su etapa de proceso es un caballero dentro y por fuera de la cancha. Es un ejemplo a seguir. Ojalá se pueda contar ese tipo de historia. Nos vemos en un próximo video. Entre 8 días tendremos a otro jugador. Este no es un jugador de recambio. Este es un jugador que merece quizás la capitanía por el proceso que lleva, pero se merece tener los minutos por lo que ha hecho por fuera y por dentro. Es un jugador que marca la diferencia, es un jugador que sabe marcar, sabe defender y es un jugador que sabe jugar como equipo. No solamente en la parte defensiva ni en la parte defensiva o ofensiva. En ambos campos se sabe desenvolver. Si te gustó este mensaje, por favor compártalo. Dile a ese amigo o a ese padre de familia que acá en Balón y Punto estamos siguiendo a sus jugadores que nos sirven para los próximos mundiales. Y John Arias, aparte de ser ese caballeroso de ser de persona, es un crack dentro de la cancha. Nos vemos en un próximo video. La buena.